Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte del vídeo, ya que la primera pues se ha cortado. Nos habíamos quedado aquí, pues vamos atrás, comenzando por algunas orientaciones e intervención en algunos casos concretos, como los que por ejemplo la compañera había presentado, ¿vale? E intentando pues cubrir el más amplio abanico de posibilidades las que nos podemos encontrar, aunque sabemos que existen infinitas casuísticas, ¿vale? Bien, como decía, para empezar, una medida educativa específica básica que vamos a tener que utilizar en bastantes ocasiones, la comunicación aumentativa alternativa, como ya he explicado antes. Hablábamos también de algunas pautas clave, ¿vale? La comunicación alternativa aumentativa suele ser una pauta clave. El hecho de que con el tratamiento que damos a esta diversidad tengamos una oportunidad y no un problema, una oportunidad perfecta para no solo a los alumnos con necesidades educativas específicas o especiales, sino también para el resto, una oportunidad de que fomentemos un modelo de aprendizaje más participativo, en el que los alumnos se impliquen más, propongan, modifiquen cualquier actividad, juego que nosotros necesitamos plantear con una serie de adaptaciones para que nuestros alumnos con dificultades pues puedan participar de una manera adecuada, ¿no? Pues aquí entraría en juego la participación de todos los alumnos para enriquecer la actividad, para adaptarla, para proponer un modelo más cognitivo, más creativo. Creo que les beneficia a todos, ¿vale? Contar con los alumnos y con el alumno, en momentos en que las tareas, las actividades con la persona discapacitada pues no funcionan, tenemos algún problema, las cosas no salen bien, lo primero que podemos hacer es contar con la persona, preguntarle cómo se siente, qué es lo que necesitaría o qué propone él modificar para poder participar o sentirse mejor. Es de gran ayuda contar con todos los alumnos y en concreto con los alumnos con discapacidad todavía más. Uno de los objetivos, como decíamos al principio, es que logren la mayor autonomía posible. Independencia, autonomía, es una necesidad básica de cualquier alumno y de este tipo de alumnos todavía más, ¿vale? Lo van a transferir a su vida diaria y eso le hace incrementar su valor al trabajo que hagamos de la autonomía. Desarrollar actitudes positivas respecto a la relajación de toda la clase, con rutinas, momentos de relax, actividades conocidas por los alumnos. Ha de ser bueno para todos y sobre todo para este tipo de alumnado que sabemos que por sus dificultades más o menos importantes pues acumulan más tensión de la habitual, y siempre es bueno que generemos en el grupo actitudes positivas ante la relajación para que ellos mismos también pues lo sientan como algo positivo. En general, el desarrollo de todo tipo de sensaciones es adecuado para todos los alumnos y mucho más para estos, ¿vale? Este tipo de alumnado que tiene una discapacidad pues o motora, o visual, o auditiva, o de cualquier tipo, es fundamental pues trabajar con miembros afectados, no afectados, trabajar todo tipo de sensaciones táctiles, visuales, cinestésicas. Esto nos va a dar una mejora evidente en todos los aspectos. También el tema de la propiocepción, tan de moda, pues es un elemento, una fuente de estimulación pues fundamental para este tipo de alumnado, ¿de acuerdo? Vivenciar las posiciones del propio cuerpo, las diferentes sensaciones que producen los movimientos, la información que nos puede aportar nuestro propio sistema articular, poniendo en situaciones propioceptivas o vestibulares, es decir, en situaciones de equilibrio, situaciones de desequilibrio, situaciones inusuales de algunos miembros del cuerpo, de algunos miembros de nuestro cuerpo. Es fundamental para en general para todo este tipo de alumnado, ¿no? La adaptación de tareas, como ya comentamos en la charla, en la ponencia de diciembre, pues es fundamental, es el principio fundamental para trabajar con este tipo de alumnado. Tenemos que tener una buena base de cómo podemos adaptar las tareas de este tipo de alumnado. Merche Ríos nos propone pues 3 puntos muy sencillos, que tengamos toda esa información de la evaluación como punto de partida para saber limitaciones, posibilidades
etcétera, del alumno, que hagamos un buen análisis desde el punto de vista del aprendizaje motor de la tarea, y a continuación propongamos las adaptaciones y el seguimiento de si esas adaptaciones funcionan o necesitan ajustes, ¿vale? En este punto es donde puede intervenir lo que hablábamos antes de que los alumnos pueden participar, pueden decidir, pueden modificar, pueden proponer, ¿vale? Bien, en la información, pues muy en relación con el tema de la evaluación inicial, respecto a este tipo de población, de alumnado, pues incluye pues evaluar el contexto, el nivel de independencia, de seguridad, de confianza, el grado de discapacidad, el tipo, pues bueno, como veis aquí, muchas cosas, la evolución de la patología, cuando aparece el déficit, hay restos, no hay restos visuales, de movimiento, ha habido experiencias previas, ha habido estimulación, no ha habido estimulación. Todo esto es muy importante de cara a luego plantear la adaptación de tareas y de actividades lo mejor posible para ellos, ¿vale? Todo tipo de características físicas, motrices, el ritmo de aprendizaje de los alumnos, comunicativamente cuáles son sus posibilidades y limitaciones, lógicamente, como cualquier alumno, cuál es su estilo de aprendizaje, es decir, cuáles son sus modalidades de sensoriales preferentes para la entrada de información, para la emisión de respuesta, cuál es el grado de atención, cuáles son los refuerzos más apropiados, las condiciones ambientales en las que se pueden desenvolver mejor. Todo esto es el punto de partida para adaptar las tareas. Analizar las propias tareas también es fundamental, ¿de acuerdo? Por el tema de la dificultad y complejidad, ¿vale? Ya sabemos que Marteniuk definía los tres, digamos, mecanismos de la ejecución motriz: el mecanismo de perceptivo, mecanismo de decisión y mecanismo de ejecución. En relación a esto, Hernández plantea diversas perspectivas, ¿vale? La física, la biomecánica, biológica, perceptiva, cognitiva, de estructura social. Es decir, no solo nos quedaríamos en el análisis perceptivo, cognitivo o de toma de decisión y el de ejecución, sino también que tenemos otras perspectivas como son la biomecánica, la social, etcétera, que nos van a ayudar a analizar la tarea, ¿vale? De manera que intentemos pues compensar las limitaciones, aprovechar el repertorio de habilidades que pueda tener el alumno, promover la adquisición de nuevos patrones o habilidades motrices, transferir habilidades entre sí, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, bueno, centrándonos en la parte, aparte de todos los aspectos que hemos visto antes, centrándonos en los mecanismos del comportamiento motor, ¿de acuerdo? Habría unas consecuencias pedagógicas pues muy elementales, ¿no? Muy elementales, de las que deberíamos de como mínimo partir, amén de otras que, como hemos visto antes, variables se puedan tener en cuenta. A nivel perceptivo, pues estamos hablando de cuando se ve alterado este mecanismo, pues se suele presentar una discapacidad sensorial. La pauta básica es sencilla, es suplir la captación de información o garantizar la adquisición de información por otras vías, ¿vale? Potenciar otras vías, ¿de acuerdo? Si tenemos a nivel visual la discapacidad, pues potenciaremos las vías táctiles, las vías cinestésicas, las vías auditivas, etcétera, etcétera. A nivel de mecanismo de decisión, plano más cognitivo, pues vamos a encontrar sobre todo una alteración en la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, consecuencias básicas, como veremos luego, pues giran en torno a la simplificación de normas, reducción de alternativas, información por diversos canales, es decir, que la toma de decisiones y la parte cognitiva de toda tarea motriz pues se vuelva o se realice de una forma más sencilla. A nivel de ejecución y control, pues generalmente el problema lo tendremos en la discapacidad física, ¿vale? Entonces la pauta básica ha de consistir en pues modificar el gesto, la habilidad o digamos la forma de ejecución de esa tarea, adaptándonos a las posibilidades motrices que tiene el alumno en cuanto a sus capacidades físicas, pero también en cuanto a sus miembros útiles. En este sentido, pues bueno, respetando en la medida de lo posible que esta funcionalidad que pueda tener el alumno respete en la medida posible la lógica interna del juego, es decir, que el juego no pierda en sí su esencia, a pesar de que el alumno pues no pueda hacer los gestos de la manera habitual, sino con algún tipo de modificación. Bien, continuamos con la adaptación de tareas, como ya hemos dicho es muy importante. A la hora de adaptarlas, pues vamos a tener en cuenta muchas cosas,
¿vale? Y a la hora del seguimiento, pues por supuesto también, ¿no? A la hora del seguimiento, pues estudiaremos un poco la faceta competitiva, ¿vale? De algunas actividades, entonces trataremos de compensar los efectos que puede tener la discapacidad de esta competición. Intentaremos, pues bueno, tomar unas medidas como adaptar el juego lo necesario, equilibrar la participación, limitar, compensar, para que pues este juego competitivo pues no pierda la esencia en sí, ¿no? Y por supuesto, pues en la medida de lo posible, pues los juegos habituales de toda la vida, los más tradicionales, pues son los más adecuados, ¿vale? Bien. Por otro lado, pues bueno, presentar actividades con varios grados de dificultad, actividades multicontenido, es decir, que se puede trabajar a través de un contenido a través de diferentes actividades. En fin, actividades en las cuales los agrupamientos son diferentes, actividades de libre elección, etcétera, pues pueden ayudar a adaptar las tareas, ¿vale? En cuanto otra vez al seguimiento, pues a la hora de plantear las modificaciones, pues como hemos dicho antes, pues bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? En que no lleguemos a un punto de que por no tener una tarea correctamente adaptada y no hacer este seguimiento, pues el alumno con discapacidad o necesidad educativa pues sufra demasiadas frustraciones, demasiadas experiencias frustrantes y lleguemos a una situación emocional de rechazo que, bueno, pues sería pues un nivel más problemático. Entonces vamos a procurar proponer las adaptaciones y hacer un seguimiento adecuado, de manera que no lleguemos a estos puntos de rechazo y problemas emocionales de los alumnos, ¿vale? Bueno, algunos criterios que he extraído de la literatura, algunos criterios de adaptación de tareas, aunque luego será más sencillo que lo reduzcamos a algunos a un grupo que pueda recoger todos estos criterios, pues bueno, serían estos, ¿no? Hay muchos autores que han propuesto su digamos, metodología con criterios de adaptación, pues la propia Merche Ríos, aquí os pongo a De Potter, a Raez. Bueno, estos son un poco los que recoge la literatura. Sería bueno que nos centráramos en algunos, ¿vale? Por ejemplo, a nivel metodológico, ¿vale? Pues bueno, tenéis aquí algunas de las propuestas, como pueden ser, por ejemplo, buscar actividades alternativas, usar juegos motrices sensibilizadores, promover estilos de enseñanza más participativos, pero a veces cuando hay que mejorar aspectos individuales, pues también usar los tradicionales, ¿vale? Los más de mando directo, más de, digamos, de dirigir un poco más los movimientos del alumno. En fin, tenéis aquí varias adaptaciones, ¿vale? En cuanto a reglas y normas, que sería una de los aspectos metodológicos importantes a modificar para adaptar convenientemente la tarea, bueno, pues nos servimos de una clasificación de tipo de reglas y normas que nos ayudarán luego pues a concretar el tipo de modificación que realizo en la tarea, ¿vale? Consideramos que podemos tener reglas o normas en los juegos o actividades de prohibición, de provocación, de obligación, de limitación o de privilegio, ¿vale? Podemos prohibir pues a ciertos alumnos determinadas conductas, pues para que el juego se vea más compensado, adaptado, ¿vale? Podemos provocar con las reglas que nosotros propongamos o planteemos, podemos provocar situaciones que favorezcan al alumno con necesidad, o que favorezcan distintas situaciones que nos interesa que se vivencien en la clase con el alumno. Tenemos reglas de obligación por las cuales, pues bueno, hay una serie de conductas obligatorias a realizar que, como siempre, están destinadas a que el alumno, pues alumno con necesidad o discapacidad pueda participar más y beneficiarse del juego. Tenemos reglas de limitación, con los cuales generalmente limitamos a los compañeros sin discapacidad para que el juego para el alumno discapacitado pues resulte más inclusivo y le permita, pues digamos, participar con cierta igualdad más que si no hubiera estas reglas de limitación. Ahí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo, juegos de pillar con discapacitados intelectuales, etcétera, pues con simples limitaciones que favorecen al alumno discapacitado, pues podemos limitar a los otros compañeros, pues para que, pues bueno, pues ya sabéis, no esté parándola todo el rato la misma persona y en fin, podamos llegar a esas situaciones que os decía antes de rechazo emocional.
También tenemos reglas de privilegio, ¿vale? Que generalmente se suelen aplicar al alumno con necesidad, ¿vale? Como que tenga más vidas, que pueda tener más botes, etcétera. Todo tipo de reglas que permitan que participe más y no haya situaciones de eliminación o de constante fracaso, ¿no? En los juegos. ¿Vale? Ahí tenéis algunos ejemplos más a la izquierda. ¿Vale? En cuanto a las condiciones del entorno, hablamos a nivel de espacios, materiales, etcétera. Bueno, pues como siempre, tendré que procurar que el material sea potenciador de la movilidad, ¿vale? En algunos casos, en otros casos, pues para ciertas discapacidades necesitaremos que el material sea informativo, nos dé información a través de diferentes canales, que sea manipulativo en algunos casos también, por supuesto, para algunas necesidades educativas, siempre que sea seguro, que sea motivante, por supuesto. Las instalaciones, pues como siempre, barreras arquitectónicas pues suprimidas, ¿vale? Que no haya dificultades de movimiento por este motivo, ¿vale? Los menos obstáculos posibles, las superficies que sean las adecuadas, los espacios que estén bien delimitados y evitar pues situaciones peligrosas en los espacios, como pendientes, etcétera. Espacios sonoros o táctiles, en algunas deficiencias como las visuales, pues son importantes también. Contar con elementos en el espacio como cuerdas. Os he puesto ahí un dibujo que usaba yo a veces de los plásticos estos de forrar embalajes, pues que bueno, pues al moverte hacen ruido y entonces te limitan un poco dónde estás en el sitio seguro y dónde no, cuando no oyes ese ruido, ¿no? Colchonetas que en cuanto táctilmente notas que se han acabado, pues el discapacitado sabe que ahí ya pues tiene que reconducir el movimiento, etcétera. En definitiva, que tiene que haber una correcta familiarización espacial y material del alumnado con discapacidad en todo momento, ¿vale? Amén de utilizar materiales sonoros como las pelotas, los cascabeles que veis, siempre que presentamos un nuevo material a la clase o al alumno, pues debería, antes de jugar con él y con los compañeros, pues haberlo conocido antes, haberlo manipulado y haberse familiarizado con él. ¿Vale? A nivel de comunicación, ya hemos hablado antes de la comunicación alternativa. Aquí os pongo un ejemplo muy interesante de una aplicación muy concreta y desarrollada que podéis pinchar, ¿vale? La comunicación en la mayoría de discapacidades debemos procurar que sea multisensorial, ¿vale? ¿De acuerdo? En situaciones de discapacidad, la información cuando llegue en la medida que llegue por mayor número de canales va a ser más efectiva para el alumno. Cuando sea necesario aumentativa, cuando sea necesario alternativa y muchas veces ambas, ¿vale? Muchas veces ambas, ¿vale? Los pictogramas es una de los mecanismos de comunicación, digamos, aumentativa. Bueno, pues tendréis el ejemplo de los trastornos del espectro autista, en los cuales pues los alumnos pues necesitan este tipo de comunicación pues para estructurar lo máximo posible el ambiente y hacerles interiorizar las rutinas de manera que pues este tipo de alumnado pues pueda seguir de la mejor manera posible las clases y adaptarnos a su necesidad educativa que bueno, pues está afectada, dado que pues todo tipo de situación con incertidumbre o cambios en las actividades y en el orden de las cosas, pues este tipo de alumnado pues tiene graves problemas de adaptación. Tendremos que tener en cuenta siempre la ubicación del profesor, por ejemplo, con la discapacidad auditiva es claro, dónde me coloco, hacia dónde miro, dónde hablo, cuál es el tono de voz, eliminar interferencias ambientales, pues también medidas personalizadas de aumento de comunicación con alumnos determinados durante la clase. También puedo usar otras estrategias como códigos visuales, carteles, ya lo decíamos antes, en los circuitos, pues la utilización de la música para, digamos, organizar la clase y desarrollar las pausas, los cambios de actividad, etcétera. Las agendas visuales, que es una aplicación de los pictogramas a la comunicación en casos de determinados trastornos, pues bueno, son un ejemplo que también podréis ver si pincháis en el ejemplo que os pongo aquí. Algunos trastornos, condiciones, los principales entiendo yo, siempre por supuesto puede haber muchas situaciones más, pero intentando abarcar
lo que pienso que os podría salir y lo que pienso que es razonable que puedan pensar los tribunales a la hora de cuestionaros. Alumnos lesionados. Esto es a veces algo que no se tiene muy en cuenta, pero bueno, sería una pregunta, teniendo en cuenta que los tribunales son maestros que trabajan, pues una pregunta bastante interesante para conocer en la práctica estas situaciones prácticas que nos ocurren pues muy a menudo, pues ¿qué hacemos nosotros en clase? Teniendo en cuenta que es se puede considerar una medida de atención a la diversidad, porque un alumno que no puede practicar porque está lesionado refleja la diversidad de la clase. Está claro que en estos momentos es un aspecto o una problemática temporal en la mayor parte de los casos, pero bueno, también hay que mostrar ahí qué medidas de inclusión tú aportas como maestro, como profesor, para tratar este tipo de alumnado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la pauta es sencilla: potenciar la participación en lo que se pueda. Colaboración. Realizar en algunos casos contratos de aprendizaje con los propios lesionados, relacionados con la condición física, con la salud, con cosas individuales respecto a lo que pueden hacer teniendo en cuenta su lesión. Está claro que no pueden participar en grupo de manera que corran un riesgo evidente, pero bueno, pues si por ejemplo hay un lesionado en el brazo, pues puede firmar un contrato de aprendizaje con el profesor para, en una pequeña parte de la sesión, estar en su colchoneta trabajando algunos aspectos de las piernas o de algún otro elemento corporal que no conlleve ningún tipo de peligro y de manera individual puede hacer con seguridad, ¿vale? Por supuesto, el bloque de contenidos más relacionado con actividades de cooperación o oposición, actividades deportivas, pues ahí tienen un buen caudal de oportunidades para trabajar con este tipo de alumnos, en los roles de juez, árbitro, anotador, cronometrador, incluso periodista. Podemos utilizar a esta persona lesionada de muchas maneras y estamos trabajando contenidos de la educación física, ¿vale? Otra propuesta puede ser el rincón del lesionado, ¿vale? En el cual pues se han diseñado previamente una serie de actividades para diferentes miembros del cuerpo, superiores, inferiores, actividades de flexibilidad, de propiciación, equilibrio, fortalecimiento, de diferentes tipos, y entonces el alumno, en función de la limitación que tiene y de las posibilidades de acción que tiene con las otras partes de su cuerpo, pues simplemente puede pasar a desarrollar de manera individual pues alguna de estas tareas. ¿Vale? Esto, como digo, pues el atender a los alumnos lesionados y no simplemente tenerlos pues a veces incluso sin bajar a clase, hay que insistir muchas veces a los tutores y tutoras que nos los tenemos que llevar en la medida que sea posible, claro está, pero tenemos que bajar a los alumnos lesionados a nuestra clase porque deben participar y ser una muestra de inclusión. Bueno, pasamos a otro de los casos que, sin ser una discapacidad, pues genera diversidad en nuestras aulas, ¿vale? Como es la obesidad infantil, ¿vale? Ahí os pongo algunas de las